Y como ya se habrá dado cuenta, la temperatura bajó esta madrugada. Esto es por el ingreso de un nuevo frente frío. Y esta es la noticia del día que nos presenta Alfredo Mendoza. Adelante. El acercamiento de un frente frío, esto está favoreciendo a que mantengamos algunos nublados parciales de regiones del norte al centro del país. En las últimas 24 horas se han presentado lluvias importantes en el departamento de Izabal. Estas lluvias van a persistir en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país durante inicios de esta semana. Sin embargo, los acumulados de lluvia más importantes los pronosticamos para el departamento de Izabal. Va a predominar un viento del norte con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Esto es muy importante tomar en cuenta, ya que no se descarta la caída de algunas ramas de árboles o vallas publicitarias por la intensidad del viento. Este gradualmente empieza a disminuir a partir del día jueves. Estamos de regreso en Noticiete. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les deseamos muy buen provecho quienes están ya almorzando. En más información de carácter nacional, el Ministerio de Salud Pública y de Educación dieron a conocer una nueva adenda y las medidas a tomar al retorno del ciclo escolar 2022. Tenemos los detalles. El Ministerio de Salud publicó el Acuerdo Ministerial 6-2022, en el que se establecen las normas sanitarias para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras pandemias para los centros del Sistema Educativo Nacional. En él se incluye el tablero de regulaciones según alerta sanitaria, para coadyuvar en la prevención, vigilancia, control, mitigación y contención del virus y otras pandemias en el sector educativo. El documento dicta las siguientes medidas sanitarias como requisitos para los docentes y directores de centros educativos: tipo de mascarillas, protección facial establecida en el Acuerdo Gubernativo 79-2020, ventilación natural en las aulas, distanciamiento físico permanente, higiene de manos, limpieza y desinfección de superficies, medidas para el momento de la alimentación. Los directores deberán cumplir con el protocolo para el regreso a clases y el protocolo institucional del Ministerio de Educación, aprobado por el Ministerio de Salud, para detectar y aislar a personas o grupo de personas que presenten síntomas de infección respiratoria o sea sospechoso de COVID-19. El protocolo deberá tener el rastreo y monitoreo de contactos de casos confirmados por el virus. Todo centro educativo nacional deberá contar con un encargado de salud escolar en la Comisión de Prevención y Atención a la Emergencia provocada por el coronavirus. Dicha persona será la responsable de vigilar la salud del estudiante, detectar posibles brotes, referir al sistema de salud los casos y garantizar el cumplimiento de protocolos sanitarios. Todo centro educativo deberá notificar al Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud de su localidad, dentro de 12 horas de su detección, cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Las autoridades educativas deberán dar seguimiento a la vacunación contra el COVID-19 de toda la comunidad educativa, así como a la técnica de limpieza y otras medidas de bioseguridad. Asimismo, se publicó el Acuerdo Ministerial 8-2022, el cual contempla la quinta adenda, el Plan Nacional de Vacunación, que formaliza la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años. El acuerdo gubernativo que empieza a regir inmediatamente. Y en más información, esta semana iniciarán las clases en algunos colegios y los catedráticos deben informar a los catedráticos y al Ministerio de Salud sobre algún caso sospechoso de COVID-19. Es nuestra compañera Jensi López quien nos tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes, compañeros. En efecto, luego de que autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicaran el Acuerdo 6-2022, el cual modifica las normas sanitarias para los centros educativos, integrantes de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala indicaron que desde la semana pasada algunos colegios iniciaron ya clases en modalidad híbrida y se espera que algunos inicien precisamente a impartir clases con esta modalidad a partir de esta semana. Señalaron que entre los artículos se establece que los catedráticos o los directores de los colegios deben informar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social si hay algún caso positivo a COVID-19. De lo contrario, podrían recibir una sanción. Aquí indican en el artículo 6 que los centros educativos deben de avisar si hay algún caso sospechoso o un caso confirmado de COVID al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Eso se hacía antes, pero a la plataforma del Ministerio de Educación, que es CIRE. Entonces siempre se tenía que reportar estos casos con esas dos modalidades. La entrevistada indicó que el último dato con el que se cuenta es que son 130 colegios los que ya cuentan con la autorización para poder impartir clases en modalidad híbrida. Señaló que ya se tienen listos los protocolos, por ejemplo, la aplicación de alcohol en gel, el lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla y, por supuesto, el distanciamiento social entre los alumnos. En cámara, Fernando Hernández con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Gracias por esa información. Además, el Ministerio de Salud dio esta mañana una conferencia de prensa en donde hablaron acerca de la presencia de la variante Omicron en Guatemala y el incremento de casos a nivel nacional. Las autoridades de salud han dado los pormenores sobre la variante Omicron en nuestro país. Me encuentro con el titular de la cartera. Ministro, ¿cuál es el llamado que se le hace a las autoridades y la previsión que tienen ustedes? Cuidarse, por favor, medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento social. No acudan a reuniones masivas ni a lugares donde hay alto nivel de concentración. Y por favor, vacunémonos. Y a quienes no se han vacunado, tratemos de convencerlos para que se vacunen. Ministro, tenemos proyecciones bastante importantes realizadas por universidades del extranjero respecto a esto si las personas precisamente no acuden a los puestos de vacunación. Bueno, los guatemaltecos hemos dado muestras de la capacidad que tenemos de romper esas proyecciones cuando nos disciplinamos y cumplimos con las normas. Hagamos lo mismo esta vez. Demostremos que tenemos la capacidad de hacer la diferencia como lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia cuando nos disciplinamos, tomamos nuestras medidas de protección y nos alejamos de aglomeraciones. Bien, para finalizar, uno de los datos más importantes que usted mencionó durante la conferencia es que si no se toman estas medidas los casos se podrían ir duplicando cada 3 días. Efectivamente, es una variante que tiene un nivel de contagio muy alto. Una persona tiene capacidad de contagiar a 10 muy rápidamente, pero sobre todo es el tiempo en que se da el contagio. Entonces, por eso es tan importante mantenernos alejados de núcleos de reuniones. Bien, gracias, ministro, por atender esta entrevista y también déjeme comentarle, estimado televidente, que parte de la situación a este momento es que de 287 muestras tomadas entre el 27 de diciembre y el 7 de enero dieron como resultado un 94.5% a variantes de peligrosidad o de alto porcentaje de efectividad, y es por ello que se determina de manera preliminar que podríamos estar hablando de variante Omicron. Lo mismo será analizado en Panamá y Costa Rica respectivamente, ya que este día serán enviadas 170 muestras al extranjero para determinar si estamos hablando de casos de Omicron en nuestro país. Otro de los datos mencionados durante la conferencia es que aproximadamente desde que inició la pandemia, aquel lejano 13 de marzo del 2020 hasta la fecha, se han registrado más de 638.705 casos y es importante mencionar que 8.96% de ellos han requerido hospitalización. Esto significa que más de 57.237 guatemaltecos han sido infectados o tenido que atender en los hospitales. Y ya para finalizar, respecto a los datos brindados durante la conferencia de prensa, es importante resaltar que entre el 7 y el 9 de enero se suministraron 210.251 dosis, más de 131.000 eran pertenecientes a dosis de refuerzo. Es parte de lo que ocurre desde el Patio de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura. Yo regreso con ustedes al set principal. Gracias por esta información. Hospitales y laboratorios tendrán horario extendido para realizar pruebas y atender pacientes positivos de COVID debido al incremento de casos. Es Lourdes Arana con más detalles. Del Ministerio de Salud, quien informó que luego de que se adquiriera 1.200.000 pruebas para detectar la enfermedad COVID-19, se ha decidido ampliar los horarios para que las personas acudan a los distintos centros asistenciales, en este caso los hospitales también habilitados para poder realizar este tipo de pruebas de antígeno. En este sentido, se comentó de que ya no será por cantidad que se manejarán las pruebas para realizar la detección del COVID-19, sino que será conforme a la demanda. En este sentido, se tomó en cuenta que en muchos de los centros asistenciales y laboratorios móviles se tenía un límite para realizar dichas pruebas. En este caso, se giró la instrucción por parte del ministro Francisco Coma, quien comentó de que ahora será conforme a demanda y en horarios extendidos. Esta información
se publicará durante esta semana en las redes sociales. Asimismo, también se indicará la ubicación de los distintos laboratorios móviles, ya que algunos pues cambian de ubicación dependiendo de cómo pues la gente lo necesite. Sin embargo, pues se contará también con kits para las personas que pues tengan resultado positivo y de esta forma puedan guardar la cuarentena, ya sea en un centro asistencial o en sus hogares. Cada 15 de enero se lleva a cabo la celebración y veneración al Cristo Negro de Esquipulas. Este es un evento que alberga a cientos de fieles que viajan desde la ciudad, de otros departamentos y hasta de otros países, como lo son Salvador, Honduras y México. Sin embargo, este año, por los casos de contagio de COVID-19 que han aumentado en los últimos días, las autoridades han decidido cancelar el evento. Únicamente se llevará a cabo la tradicional serenata a las afueras de la Basílica de Esquipulas. En más información, al menos 5 puntos han sido bloqueados desde la madrugada por la gremial de transporte pesado. Tal como lo advirtieron durante el fin de semana, esta mañana fueron bloqueados varios puntos del país por parte de la gremial de transporte pesado de Guatemala. Los puntos que fueron bloqueados desde las 2 de la mañana fueron entrada de Zipacapa San Marcos, Piedras Negras, Chinachoj, Cantón La Zeta y Cantón Posh en Huehuetenango. Hasta este mediodía los manifestantes permanecían en el lugar y dicen que depondrán su actitud hasta que sus demandas sean atendidas de forma inmediata. Estamos de regreso con una actualización informativa de las procesiones grandes que se realizan en Antigua Guatemala. La primera de ellas desiste en salir para esta Semana Santa. Tenemos el comunicado. Hermandad de Jesús de Nazareno de la Salvación, protector jurado de la Antigua Guatemala, y Santísima Virgen de Dolores, Madre de nuestro Salvador, emite este comunicado oficial considerando que la pandemia por COVID-19 aún afecta a nuestro país y al mundo entero, además del riesgo latente que representa para todos. Y lo primordial en este momento es velar por la salud y bienestar del pueblo católico, así como de los fieles devotos y devotas. Por lo tanto, hacemos saber, en reunión junto a nuestro párroco director, hemos evaluado la situación actual de nuestro país, así como el tiempo que nos queda para preparar nuestras actividades cuaresmales, y hemos tomado la decisión de no realizar los cortejos anuales de primer domingo de Cuaresma, 6 de marzo 2022. Sabemos la importancia y lo que representa la religiosidad popular para nuestra fe católica, por lo que estaremos realizando las velaciones anuales y la conmemoración del primer domingo de Cuaresma, para los cuales tendremos aforo de personas siempre y cuando el semáforo de contagios no lo permita. Esto siguiendo los respectivos protocolos de prevención y distanciamiento social, lo cual estaremos publicando en las redes sociales oficiales de nuestra hermandad en los próximos días. Estaremos informando sobre las fechas y horarios de cada actividad a realizar. Desde ya agradecemos a cada uno de ustedes sus oraciones y acostumbrado apoyo hacia nuestra hermandad. Sea Jesús nuestra salvación por siempre. Y de esta manera nosotros concluimos con la presente emisión de Noti7. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un buen inicio de semana. Que estén bien.